Bueno, buenas noches con todos. Bueno, vamos a hablar acerca de parte de cirugía laparoscópica y el armado de la mesa quirúrgica y el armado pues de el instrumental laparoscópico, ¿correcto? Con respecto a cirugía laparoscópica tenemos que tener en cuenta, como ya se los habré mencionado quizá en alguna ocasión, la preparación del campo quirúrgico en cirugía laparoscópica es muy importante. No tan solo es un armado quirúrgico estándar. No todas las enfermeras ni todos los técnicos dominan de la misma manera armar campos quirúrgicos laparoscópicos como en cirugía en general, ¿correcto? La cirugía abierta. El campo quirúrgico laparoscópico es muy, muy distinto. Correcto, porque hay que saber, bueno, manejar el tema del insuflador, hay que saber manejar el tema del monitor, hay que saber manejar el tema de la fibra óptica, hay que saber manejar también el tema de la luz óptica, intensidades, presiones, volúmenes, flujos. Entonces, no es tan solo un entrenamiento o un entrenamiento básico en solo mesa quirúrgica en general, ¿no? Para cirugía laparoscópica y más aún para cirugía laparoscópica avanzada, hay que tener en cuenta muchas características que vamos a resaltar a continuación. ¿Qué es lo que obtenemos o qué es lo que nosotros vamos a ver u observar en cirugía laparoscópica cuando estemos dentro de cavidad? Pues estructuras anatómicas importantes, ¿correcto? Entonces, y bueno, para hablar antes de eso, ¿cómo nació la laparoscopía? ¿No? Entonces, en 1901, Kelling fue el primero en practicar una laparoscopía primitiva. Tan solo se usó la vista para poder ver el interior de la cavidad abdominal. Únicamente usó, pues, de manera empírica, de manera, pues, primitiva, por así decirlo, un cistoscopio, ¿no? Para insuflarlo. En ese tiempo lo insuflaban únicamente con aire ambiente, ¿correcto? Después comenzaron a usar otros gases, comenzaron a probar el nitrógeno, comenzaron a probar el helio, comenzaron a probar varios gases hasta llegar al CO2, ¿no? Y determinaron pues que el CO2 es el gas ideal. Ahora, después de eso, pues se publicaron más de 1000 exploraciones por laparoscopía en 1929, evidenciando únicamente como método diagnóstico la laparoscopía. Era únicamente para visualización de la cavidad intraabdominal, ¿no? Entonces, con esto están dando, se dieron bastantes pasos en el tema de la cirugía de la laparoscopía, ¿no? Primero empezó como una inspección, ¿no? Una inspección ocular en un inicio y luego comenzaron a introducirle, pues, tecnología. Ya comenzaron a introducir lentes en 1950. ¿Qué más? Una fuente de luz para, al momento de introducir, pues, este lente cilíndrico, pueda verse mucho mejor la cavidad intraabdominal. Entonces también introdujeron el tema de la luz óptica, ¿correcto? Entonces, aparte de ver eso, después, en 1983, Kurt además realizó la primera apendicectomía laparoscópica, ¿correcto? En esta época el tema de la cirugía laparoscópica era bastante, pues, primitivo, ¿no? Tenía mucha tasa de complicaciones. Por ser las primeras cirugías, la tasa de éxito era más baja que una apendicectomía abierta, por ser las primeras, ¿correcto? En 1987 ya Mouret y Dubois desarrollaron nuevas técnicas para el ingreso no tan solo a la parte del abdomen inferior, sino al hecho de hacer colecistectomías, ¿correcto? Entonces, en Sudamérica, los comienzos, el inicio de la laparoscopía en 1990 a través de la labor de Tomás Sego de Brasil, Alfredo Sepúlveda en Chile y Leopoldo Gutiérrez en México. En 1990 se inició eso. Correcto, entonces, ¿qué es la cirugía laparoscópica? Es una cirugía mínimamente invasiva.
Es una técnica especializada para realizar cirugía basada en sistemas de visión y manipulación introducidos en la cavidad abdominal, como definición de cirugía laparoscópica. ¿Correcto? Esta técnica se usaba anteriormente, por lo general, para cirugía ginecológica y de vesícula biliar. Ahora lo usan todos, para todo. Lo usa urología, lo usa cabeza y cuello, lo usa cirugía de tórax y cardiovascular, lo usa cirugía oncológica, lo usa urología. Todas las especialidades quirúrgicas tienen una parte quirúrgica laparoscópica, ¿correcto? En la cirugía tradicional abierta, el cirujano usa una sola incisión para entrar al abdomen. La cirugía laparoscópica usa varias incisiones, ¿correcto? Esas pueden ser incisiones pequeñas o grandes, ¿no? Y cada incisión, bien lo vamos a decir, se denomina puerto de ingreso, ¿no? Pueden ser multipuertos, monopuertos. Por ejemplo, en la introducción del monopuerto se comenzó a dar a través de hacer esta cirugía mínimamente invasiva con menos huellas y menos cicatrices. Pero tengan en cuenta algo, no porque es monopuerto, vas a tener tú pues la misma capacidad de resolver como con varios puertos, ¿correcto? Perdón. Entonces, la cirugía monopuerto es una cirugía que únicamente a través de un trocar monopuerto especial se usa para introducirse a la cavidad con tan solo el trocar umbilical, ¿correcto? Pero tengan en cuenta que está seleccionado únicamente para cierto tipo de cirugías. Por ejemplo, vesículas biliares sumamente tranquilas, sin que sean agudas, es decir, sin la pared muy gruesa, dilatada, donde requieran poca manipulación. Que este paciente que no tenga ningún antecedente quirúrgico, este paciente que no haya tenido ningún cólico, que de manera incidental se le detectó por ahí, pues arenilla, barro biliar, no sé, un pólipo pequeño que ya quieren retirar. Por ejemplo, en Chile, el tema de los pólipos, los pólipos vesiculares, un pólipo más de un centímetro o 10 milímetros, se deben de extirpar, ¿no es cierto? O un crecimiento de más de 0,2 milímetros por año también es una indicación de colecistectomía laparoscópica. O si genera algún tipo de síntoma, dolor, náuseas, vómitos, dispepsia, porque también la vesícula biliar puede producir dispepsia, síntomas que ya generó previamente eh, esa patología. Entonces, o es sintomática o tiene algún tipo de pólipo mayor de un centímetro o un crecimiento anual de mayor de 0,2 centímetros por año, ¿correcto? Ya se debe extirpar, pero en Chile, sea el tamaño que tenga, sea un pólipo chiquito, un pólipo de 7 milímetros, un pólipo de 6 milímetros, 5 milímetros, pequeñito, se extirpa sí o sí. ¿Por qué? Porque su tasa de incidencia de cáncer de vesícula biliar es más elevado que el nuestro, ¿correcto? Entonces, en este tipo de pacientes electivos, pólipos chiquitos, vesículas normales que nunca han tenido dolor, se puede usar la cirugía monopuerto. También en algunos casos de apendicectomía, ¿no? Pero apendicectomías que son de horas, que se han diagnosticado por tomografía, que ustedes ya tienen alta sospecha de que sí o sí es un apéndice y pues pueden entrar por la paroscopía también. Pero en los casos donde saben que puede estar algo más complicado, ¿para qué arriesgarse a usar un solo puerto? Usen sus 3 puertos o 4 puertos porque la técnica original de colecistectomía laparoscópica es con 4 puertos. Usen sus 4 puertos, no se hagan problemas, adáptense eh, a la forma o manera, a la técnica que más conocida tienen, ¿ya? No correr riesgos. Y si van a iniciar algún tipo de
procedimiento nuevo, pues que alguien que tenga experiencia en ese tipo de intervención quirúrgica les ayude, ¿no es cierto? Entonces, a manera de visión anatómica, ¿para qué nos sirve la laparoscopía? Para identificar la cavidad abdominal, para identificar la cavidad pélvica, y estas son delimitadas por una línea que se traza entre la sínfisis púbica y el promontorio sacro, ¿no? Eso los divide en una línea imaginaria de división entre esas estructuras, ¿correcto? Entonces, de la línea para arriba, la línea de separación que vamos a identificar primero cuando entremos a la laparoscopía, peritoneo, estómago, epíplon, intestino, y en la parte inferior, que es una parte pélvica más ginecológica, vamos a encontrar ovarios, vejiga, útero, recto. Entonces vamos a diferenciar las cavidades que vamos a abordar, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿cómo se ve la parte ginecológica, no? Mira, por ejemplo, en esta imagen, en una foto laparoscópica van a ver pues un útero de tamaño normal, ligamento redondo, el ovario, ven por ahí el líquido que se forma, ¿no? Un contenido líquido sanguinolento, ¿no? Entonces, ¿qué más ven? La vejiga urinaria, pared pélvica lateral derecha de los vasos ilíacos externos, ven por ahí el recto, ven por ahí fondo de saco de Douglas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Es una vista de la parte pélvica de la cirugía laparoscópica, ¿no? Más de esto, mira, por ejemplo, además de lo que hemos mencionado anteriormente, estamos viendo el fondo de saco de Douglas, el ligamento ovárico izquierdo, el ligamento ovárico derecho, ligamentos redondos, el útero, ¿no? Entonces, estructuras anatómicas importantes que se van a determinar, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Están usando, por ejemplo, en el caso del útero, un tornillo de mioma para levantar el útero, ¿no? O también lo pueden hacer por vía intravaginal, ¿no? Con un tutor, ¿no? Un tutor. Y en cirugía general, por ejemplo, es en la parte pélvica, ahora vamos a la parte abdominal. En la parte abdominal, ¿qué van a ver? La vista laparoscópica desde el puerto umbilical y van a observar, ¿qué cosa? El hígado, el diafragma, parte del epiplón del intestino, el estómago y parte de la vesícula biliar, del fondo de la vesícula biliar. Entonces, esa es una vista laparoscópica desde el puerto umbilical, ¿no? Y van a observar además en el punto A, B y C las ubicaciones de los trócares, ¿correcto? De los trócares, ¿no? ¿Qué más van a observar acá? La colocación de los trócares, ¿no? ¿Cómo se colocan los trócares? Por ejemplo, esta técnica de introducción de trócares es para una cirugía denominada TEP, ¿no? Totalmente extraperitoneal, donde se colocan los trócares en línea hacia la cavidad, hacia la cavidad pélvica, ¿no? Para identificar el espacio que está entre el peritoneo y o sea, sin entrar a cavidad abdominal, yendo únicamente al espacio supraperitoneal, ¿no? Sin entrar a cavidad, podemos corregir también las hernias, ¿correcto? Y ahí se deja la malla. ¿Qué más, por ejemplo? Acá vamos a ver un tapón en cirugía previa empujada hacia el espacio preperitoneal, ¿no? Ahí vemos pues el PUJ, ¿no? Los vasos ilíacos, vemos una hernia, un orificio herniario, ¿no? Un saco herniario. También en vesícula biliar, pues que estamos viendo ahí cómo están decolando, cómo están liberando parte de las adherencias de una vesícula biliar. Lo que ven hacia abajo es el duodeno, ¿no? Está ahí muy pegadito hacia la vesícula biliar. Hay que liberarlo con mucho cuidado. Tengan en cuenta que el radio de acción de un hook o de un electrocauterio, por ser energía monopolar, tiene un radio de aproximadamente 1 centímetro. Entonces, eso es como si ustedes tuvieran un carboncito en la mano. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque generalmente cuando comienzan a disecar hay retracción del tejido y cuando hay retracción del tejido, ese tejido va a acercarse hacia su pinza, hacia su hook, ¿no? Entonces tengan en cuenta que el radio de acción de ese tejido de ese hook es de 1 centímetro, ¿no? Mucho cuidado con las lesiones, ¿no?
porque lesionar el duodeno, créanme que nadie quiere tener una lesión de duodeno, peor una lesión de vía biliar, ¿correcto? Porque es muy difícil tratar, es muy difícil cerrar, ¿correcto? Entonces tengan mucho cuidado con ese aspecto. Con ese aspecto. Un segundo, un segundo. Bom. Ya, muy bien. Ahora, por ejemplo, ya está. Para la introducción de los trócares, nosotros vamos a ver que siempre el T1 es un puerto donde se introduce la cámara. Generalmente el T1 siempre es umbilical, ¿no? Entonces, a la derecha ya está el asistente quirúrgico, a la izquierda está el cirujano principal, ¿no? Y generalmente el segundo asistente o el que porta la cámara puede estar hacia la parte superior, lateral izquierda, derecha, atrás del cirujano principal, dependiendo de lo que quieran abordar, ¿no? Si quieren abordar una hernia derecha, pues el asistente de cámara va a estar al lado izquierdo, detrás del cirujano. Si quieren abordar una hernia derecha, pues se cambian las posiciones, el cirujano principal pasa hacia el lado derecho y el asistente quirúrgico hacia el izquierdo y la cámara se pone detrás del cirujano principal, ¿correcto? Ahora, anatómicamente hay que tener en cuenta que nosotros atravesamos cavidades, ¿no? Cuando nosotros vamos a atravesar la cavidad con el T1, pues vamos a tener anatómicamente las características de la pared abdominal, ¿no? Esto ya lo deben saber, ¿no? Pero rapidito nada más. Tengan en cuenta que la zona de debilidad más grande en la pared abdominal es la zona umbilical, ¿no? Donde se decusan estas capas aponeuróticas de los músculos, tanto oblicuo externo, oblicuo interno, o oblicuo mayor, oblicuo menor, y el músculo transverso del abdomen, ¿no? Entonces, estos confluyen a nivel de la cicatriz umbilical y es el punto donde confluyen estos y es por donde nosotros ingresamos, el punto de mayor debilidad, ¿correcto? Entonces, esto está claro que por encima del arco de Douglas, ¿no? Porque esa distribución anatómica por debajo del arco es totalmente distinta. Ahora, cuando nosotros vamos a atravesar la cicatriz umbilical, hay que identificar también capas importantes en la grasa abdominal. La grasa abdominal tiene dos fascias, que ustedes bien conocen, la fascia superficial de Camper y la fascia profunda de Scarpa, ¿no? La fascia profunda de Scarpa es una capa fibrótica, ¿ya? Es una capa que generalmente en pacientes obesos se puede confundir con, con la aponeurosis, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿No? Se puede confundir con la poneurosis, pueden intentar ingresar a cavidad con mucha fuerza y no están rompiendo adecuadamente pues la capa superficial, están únicamente pues haciendo sufrir eh, la introducción hacia la cavidad intraabdominal, ¿no? Y muchas veces por eso pueden generar lesiones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Identificar bien las estructuras, ¿no? Entonces el tallo del ombligo es un decusamiento ya de todas las fibras musculares, tanto de los músculos que les he mencionado, ¿no? Ahora, ¿qué es la cirugía laparoscópica? Es un conjunto de técnicas de visión directa o endoscópica o por otras técnicas de imagen utilizando vías naturales con mínimos abordajes para introducir herramientas y actuar en diferentes partes del cuerpo humano, ¿correcto? Ahora, bueno, ahí vemos ya la historia, principios de la paroscopía, que es lo que vamos a empezar, ¿ya? Entonces, para el tema de la paroscopía vamos a tener en cuenta que se van a usar distintos equipos, ¿correcto? Vamos a usar una torre laparoscópica con una video, una pantalla de video, vamos a usar un insuflador, vamos a usar una cámara, vamos a usar una fibra óptica y vamos a usar pues un monitor donde va a estar la parte de la fibra óptica, que es la luminaria, ¿correcto? ¿Qué más? Debemos tener en cuenta que esta cirugía consiste en realizar las operaciones de los diferentes órganos abdominales, ¿ya? Este dispositivo nos va a permitir magnificar la imagen hasta 20 veces el tamaño normal, cuyo resultado final se aprecia con gran nitidez en un monitor. Entonces, tanto las cámaras,
tanto la fibra, son de diferentes tipos, sobre todo la cámara. ¿Ya? La cámara, tú puedes tener cámaras con, por ejemplo, ángulos de tan solo cero, 0 grados. Tienes que tener, puedes tener también 30, puedes tener también 70. Entonces, ¿para qué sirve esto? Vamos a ver. Cuando nosotros usamos cámaras de distinto ángulo, es decir, por ejemplo, esta es una, según la imagen, esta es una cámara de cero, ¿correcto? Tu visión únicamente es directa, ¿no es cierto? No puedes angular la cámara. En cambio, cuando la cámara tiene angulación, ¿correcto? Ponte que esto sea una cámara de 30. Tú, aparte de ver de manera directa, puedes girar la cámara y ver hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo, ¿no?, de tu posición, ¿no? Entonces, con eso te permite angular. Hay cámaras que pueden tener una mayor angulación, ¿no? Mayor angulación, y esto puede tener hasta 70 grados. Hay de distintas medidas, pero eso lo que te va a permitir es tener mejor visión y mejor angulación del campo operatorio, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, ¿qué tipo de cirugías te permite ver mejor esto? En las cirugías, por ejemplo, de hernias, ¿no? Donde tú tienes que ver qué cosa, la pared superior, la pared lateral de la cavidad abdominal. ¿No? Sobre todo en las hernias inguinales, por ejemplo, en las ventraciones, ¿no? Que son, por ejemplo, ventraciones laterales. En ese tipo de cirugías son bastante usadas, ¿no? En cámaras anguladas se puede usar muy bien. También en la cirugía de vesícula biliar te ayuda bastante, ¿no? Sobre todo para el momento en el cual tienes que poner el clip, ¿no? Cuando tienes que clipar la parte del conducto cístico de poner tu clip, pues ahí sí te sirve bastante porque la angulación te puede ver cuánto has introducido pues la pinza para ver que estés cogiendo todo el ancho del cístico, ¿correcto? Entonces, como procedimiento, el interior del abdomen es oscuro, entonces hay que tener, ¿qué cosa? Una fuente de luz, ¿no? A través del mismo laparoscopio, utilizando una fuente de luz fría, transmitida a través de una fibra óptica, ¿correcto? Esa fibra óptica tiene que ser adecuadamente manipulada. ¿Por qué? Si ustedes no manipulan de manera adecuada esa fibra, se le rompen los filamentos en su interior. Por eso es que esa fibra óptica no tiene que ser doblada para nada, en lo absoluto. Mucho cuidado con eso, porque se malogran más rápido, pierden vida útil, ¿no? A esto se agrega un insuflador. El insuflador que ven ahí es un dispositivo que lo que va a hacer es introducir CO2 a la cavidad intraabdominal. Esto, ¿correcto? ¿Y cómo se denomina esto? Aguja de Veres. La aguja de Veres la puedes usar, por ejemplo, en cirugía cerrada, es decir, perdón, en método de introducción laparoscópico cerrado, porque tenemos dos métodos, uno cerrado y uno abierto, ¿correcto? Entonces, la manera cerrada es con aguja de Veres, ¿no? Entonces, lo que hace este instrumento, esta aguja, es generar una punción pequeña, una punción que no comprometa tanta fuerza, porque en ocasiones hay eh, trócares que pueden lesionar la cavidad intraabdominal al introducirlos con mucha fuerza y no tener un adecuado cuidado con la introducción de este trócar. Entonces, según ese pensamiento, lo que quisieron hacer es hacer una introducción previa para distender la cavidad abdominal al momento de introducir un trócar que va un trocar con un punzón que puede generar una lesión. Entonces, según esa mentalidad, esa manera de pensar, pues se creó la aguja de Veres. ¿Hay maneras de verificar que la aguja de Veres esté dentro de cavidad? Sí.
porque tengan en cuenta que la aguja de Veres va a estar en cavidad abdominal, ¿correcto? Y hay maneras de determinar que esta agujita de Veres no está en cavidad abdominal. Claro que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aguja de Veres va a tener en esta zona una zona del insuflador. Entonces, en la zona del insuflador, ustedes la van a utilizar para introducir gotitas de cloruro de sodio, que si esta zona está en cavidad, la cavidad intraabdominal tiene presión negativa, entonces la va a succionar, ¿correcto? ¿Qué más? Ustedes pueden usar una aguja, perdón, una jeringa y pues aspirar. Si es que se aspira contenido intestinal, si se aspira, por ejemplo, sangre, pues no están en cavidad abdominal, ¿correcto? Han logrado perforar, pero han ingresado a algún órgano, ¿correcto? ¿Qué más? Si ustedes usan la misma jeringa, aspiran y no se aspira nada, pues no están en cavidad abdominal. ¿Correcto? Si ustedes tan solo ven, únicamente observan y esta puede salir directamente contenido intestinal, sangre, sin la necesidad de alguna aspiración. ¿Correcto? Más, también se puede probar con el mismo insuflador. Cuando ustedes conectan en esta zona el insuflador, ustedes conectan su insuflador, el insuflador, ¿qué es lo que tiene que medir? La presión intraabdominal. Entonces, ustedes saben que la presión intraabdominal va entre 0 y 5 milímetros de mercurio. Si ustedes están en cavidad, este insuflador lo que va a detectar es la presión intraabdominal. Y si esta presión intraabdominal está incrementada, ¿qué significa? Que no están en cavidad. ¿Correcto? No están en cavidad. Y si esta presión es similar a la presión intraabdominal, es decir, está entre 0 y 5, pues están en cavidad abdominal. ¿Correcto? Generalmente cuando no están en cavidad, estas presiones vuelan, no van entre 30, 40, 50, no vuelan y suena la maquinita, ¿no? Entonces, eso te demuestra que no estás en cavidad, ¿no? Entonces, hay varias formas, hay varios métodos de determinar cómo es que pues van a identificar de manera adecuada. A ver, alguien prendió su audio. A ver, alguien prendió su audio, por favor. Chicos, Parece una pierna de la evidencia. Foto, hola, a ver, no se escucha. Chicos, alguien por favor que les diga que apaguen su audio. Muy bien. Entonces, estábamos hablando acerca de la aguja de Veres, ¿no es cierto? Entonces, pero para tener en cuenta el buen uso de la aguja de Veres, hay que tener en cuenta que tienen que introducirlo de manera adecuada. Si esta es la cavidad abdominal y este es el ombligo, para introducirlo de manera adecuada, hacen una maniobra. ¿Correcto? Primero hacen una pequeña incisión supraumbilical, pequeñita, de 5 milímetros, de 5 a veces de cerca a 1 centímetro, y por esa zona introducen la aguja de Veres, pero la aguja de Veres no la van a introducir con un ángulo de 90 grados, ¿correcto? La aguja de Veres se introduce de manera angulada, ¿correcto? Usan un ángulo generalmente de menor de 45 grados, ¿correcto? Menor de 45 grados para introducirla de manera oblicua y no generar lesiones. Ahora, ¿qué más hacen? Hacen el agujerito y hacen una pinza a la cavidad abdominal, ¿no?
con la finalidad, con las manos, claro, ¿no? Con la finalidad de elevar la cavidad abdominal para liberar los intestinos, el epiplón de la zona umbilical. De esa manera elevan la cicatriz umbilical y con eso, ¿qué están permitiendo? Con eso están permitiendo que la cicatriz umbilical esté lejos de órganos vitales, epiplón, intestino, aorta. La lesión de aorta, si bien es poco frecuente, es muy letal, es severa. La naturaleza es sabia. A los órganos importantes, las vísceras, los grandes vasos los cubre un manto, ¿correcto? Un manto. Ese manto es epiplón. Ese epiplón lo que va a hacer es proteger las vísceras. Lo primero que uno va a lesionar en ocasiones y lo primero que uno revisa cuando ingresa a cavidad abdominal con la cámara es el epiplón, ¿no? Si el epiplón está sangrando, por ahí algo. Si yo encuentro epiplón sangrante, tengo que explorar cavidad abdominal, cavidad intestinal, porque puede haber un sangrado activo que no me di cuenta, ¿correcto? Cuando ustedes vean un epiplón sangrante, exploren cavidad abdominal, porque pueden, ustedes ya, por ejemplo, ni siquiera lo ven, meten su cámara, se ponen a operar, y el paciente es hipotensa, el paciente hace taquicardia, ¿no? Entonces, ¿de qué van a sospechar? Bueno, van a sospechar algo está disminuyendo, algo está produciendo taquicardia. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo más probable que esté pasando que no se dieron cuenta y perforaron algún vaso, ¿no? Y está sangrando el paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de ingresar, ¿no? Levantar siempre con una mano la pared abdominal para liberar el ombligo del epiplón y la cavidad intestinal y los grandes vasos e introducir de manera angulada la aguja de Beres, ¿correcto? Una vez introducida la aguja de Beres, van ¿qué van a hacer? Van a colocar el insuflador, ¿no? El insuflador va a llevar su presión intraabdominal dependiendo de lo que quieran operar, ¿no? Por ejemplo, si es en pacientes, lo vamos a dividir así, ¿ya? No gestantes, es decir, cualquier paciente, no gestantes ni niños, la presión intraabdominal tiene que estar entre 12 a 15 milímetros de mercurio, ¿correcto? Y si es en gestantes y niños, su presión intraabdominal tiene que estar entre 10 y 12 milímetros de mercurio, ¿correcto? Entonces, tanto la presión intraabdominal para, sobre todo, gestantes y niños, tiene que ser más baja. El flujo en no gestantes, es decir, en adultos, es de 1 a 2 litros minuto. En cambio, en gestantes y niños, que sea en solo 1 litro por minuto. ¿Correcto? Entonces, el tema de cirugía en laparoscópica no es tan solo ver parámetros pequeños, sino tú tienes que saber y identificar y dar instrucción acerca también de las presiones, flujos, todo eso, ¿no? Porque tú así vas a trabajar de una mejor manera, ¿correcto? De una manera adecuada. Porque el flujo, si ustedes tienen presiones elevadas de CO2, presiones de CO2 elevados, el CO2 es fácilmente difusible. ¿Por qué escogieron CO2? El CO2 es un gas inerte, ¿correcto? Es un gas eh, poco inflamable. Es un gas que es fácilmente difusible. Es un gas que tiene menor riesgo de hacer embolia gaseosa. Es un gas que, por ejemplo, barato. Entonces, ¿qué es? El CO2 es un gas muy beneficioso.
¿no? Por ejemplo, cuando tú insuflas con CO2 la cavidad, el CO2 lo que te va a permitir es tener una cavidad distendida, una cavidad donde tú puedes usar hook sin la preocupación de que pueda hacer combustión, que pueda generar alguna quemadura, ¿correcto? Ese es un gas que irrita poco el peritoneo, pero, doctor, ¿llega a irritar? Sí, puede irritar. Entonces, doctor, si es que tengo mucha concentración de CO2, ¿puede difundir? Claro, y el CO2 en altas concentraciones, cuando tienen tiempos operatorios muy prolongados, cuando tienen altas presiones, cuando mantienen flujos altos, este CO2 incrementado, la concentración de CO2 va a incrementar el pH, ¿ya? Es decir, va a ser acidosis, va a ser acidosis. Entonces, hay que revertir esa acidosis. ¿Cómo? ¿Qué hacen los anestesiólogos? Aumentan la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para disminuir el CO2, es decir, barren CO2. ¿Correcto? Entonces es importante el proceso de insuflación, porque como verán, no es tan solo un proceso pequeño. Si mi paciente después en el posoperatorio está acidótico, mi paciente está taquipneico, mi paciente tuvo un tiempo prolongado, un tiempo operatorio prolongado, ¿qué? Mi paciente yo lo veo taquipneico, ¿está con neumonía? No, puede estar con una acidosis. Sáquenle un análisis de gases arteriales, vean cuál es la causa, vean su tiempo operatorio. Claro que puede ser una neumonía también, ¿no? Pero es muy, muy, muy infrecuente que en las primeras horas del posoperatorio, o el primer día del posoperatorio, el paciente esté con neumonía, a menos que sea una neumonía esperativa, ¿no? Claro, eso sí les creo, ¿no? Antes de 24 horas el paciente, pues, no sé, fue de emergencia, no esperaron nada del ayuno, el paciente se tenía que operar sí o sí, ya, lo operaron. Entonces, por eso es que pues puede haber aspirado, o sea, ya, esa taquipnia puede tener una explicación por ahí. Pero si el paciente ha sido un paciente electivo, está taquipnéico, está, por ejemplo, con distrés respiratorio, está desaturando, ¿no? Entonces, puede ser que el paciente esté acidótico y lo que está haciendo es tratar de barrer más CO2, ¿no? Para eliminar el CO2 por vía respiratoria y así compensar, ¿no? Entonces, así más o menos de esa manera, pues tienen que tener la evaluación de los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que dentro del abdomen no hay aire, ¿correcto? Y el gas, más o menos 3 a 4 litros en el adulto en promedio, se acumula en la cavidad peritoneal para crear un espacio a manera de una carpa, es decir, se va a distender, que permita que la cámara se despliegue en todo el espacio real como un set de televisión, como bien lo dice acá, porque van a transmitir las imágenes que van a observar dentro de la cavidad abdominal. Entonces, hasta este momento, lo que hemos hecho es que la cavidad abdominal visualizada perfectamente con un circuito cerrado de TV, ahora debemos operar y para esto es necesario introducir pinzas laparoscópicas. Entonces, eh, hasta este momento lo único que hemos hecho es introducir la cámara e introducir trócares para poder ver la cavidad y empezar a manipularla. ¿Correcto? Entonces, primero, antes de toda cirugía, siempre acostúmbrese a hacer un barrido, ¿no? A observar, ¿no? Por ejemplo, en pacientes, antes de empezar esto, en las cámaras, la más frecuentemente usada es la cámara de cero, ¿no? La cámara de cero y para adultos la cámara de 10 milímetros, ¿no? Hay cámaras más grandes, sí, también cámaras más grandes. Hay cámaras más pequeñas para pacientes pediátricos también es la cámara de 5, ¿no? Para pacientes pediátricos, ¿no? También hay cámaras más pequeñas. Ahora, eh, ¿qué dispositivos voy a tener en mi mesa para yo poder solicitarlos y poder hacer estas incisiones mediante la cámara, mediante las pinzas? Estos dispositivos se llaman trocars, ¿ya? Los trocars, como bien sabrán, tienen punzones.
Los punzones, bueno, los tres tipos de trocars que están viendo acá son trocars metálicos con distintos tipos de punta, ¿correcto? La más segura es la punta protegida, ¿correcto? Pero también tenemos pues el cónico, el piramidal. Depende de algo la manera de uso. Bueno, más seguro es una punta protegida, pero también pueden usar los otros. Con sumo cuidado, nada más. Si ustedes tienen sumo cuidado, adecuada manipulación de los trócares, son cuidadosos, no va a pasar en lo absoluto nada. Correcto, entonces, pero siempre sin confiarse, con cuidado. Los dispositivos que permiten la entrada y salida de diversos instrumentos son los trócares. Las longitudes pueden ser variables, ¿correcto? Y sus diámetros también pueden ser variables, ¿correcto? Por ejemplo, eh, para la inserción de la cámara sí o sí necesitamos un trocar de 10, ¿correcto? Un trocar de 10, que es el que más habitualmente se usa para todas las cirugías. El trocar de 10 en cavidad umbilical y los trocars de 5 para el resto de puertos. Los trócares de 10 generalmente tienen una válvula de conversión, porque a veces introducimos, por ejemplo, en una colecistectomía laparoscópica, un trócar de 10 umbilical, por ahí va a entrar la cámara, no necesita reductor, pero el trócar, que en ocasiones se ha puesto 4, el T4 generalmente si lo ponen con un trocar de 10 va a necesitar un reductor, ¿no? El reductor es un aparatito que lo que va a hacer es evitar que el CO2 se salga si vas a usar por ahí una pinza, ¿correcto? Los trócares constan de dos partes. El trócar, que es como un punzón que atraviesa la pared abdominal, y la camiseta. La camiseta o funda, que es la parte operativa, es decir, la parte que se va a quedar en la cavidad abdominal. Esta funda permite la introducción de los instrumentos sin perder la presión de CO2, ¿correcto? Por eso es que tienen que entrar eh, en tirabuzón y apretados, ¿no? Para que evite que el CO2 salga, ¿correcto? Entonces, con respecto a los trócares, nosotros podemos también tener trócares de plástico, que generalmente ahora son los que más se usan. ¿No? Los trocares de plástico. Lo único malo que son descartables, no se pueden, no se deberían usar varias veces. Algunas veces sí se usan, ¿no? Se reesterilizan, pero idealmente no se deberían reesterilizar, ¿no? Entonces los trócares son parte principal de la cirugía laparoscópica porque nos van a permitir, por intermedio de ellos, ingresar a cavidad abdominal, ¿correcto? Ahora, la presión recomendada al inicio y al momento de instalar todos los instrumentos es de 15 milímetros de mercurio como máximo, ¿no? Una vez hecha la instalación y durante el tiempo que dure la operación, deberá bajarse un poco esta presión intraabdominal. A manera de mnemotecnia, mientras más baja tengan la presión abdominal, menos van a generar injuria al paciente, ¿correcto? De este modo se evita complicaciones en la capnografía. ¿No? La capnografía es el aire exhalado en el monitor de anestesiología, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver o vamos a comenzar a observar en la capnografía que el proceso respiratorio se va prolongando mucho más, es decir, se va cortando el proceso inspiratorio, vas a comenzar a hacer taquipnia, ¿correcto? Y vas a incrementar tu frecuencia cardíaca. Con eso, ¿qué estás haciendo? El proceso expiratorio más largo y el proceso inspiratorio más corto. Vas a comenzar a barrer CO2, ¿correcto? Vas a comenzar a barrer CO2. Y tu objetivo es eliminar ese CO2. ¿No? ¿Para qué? Para que la concentración disminuya en sangre. Y al disminuir la concentración de CO2, ¿qué vas a disminuir? Vas a disminuir la concentración de hidrogeniones, es decir, vas a disminuir
la acidosis, ya no vas a estar acidótico, ¿correcto? ¿Cómo es que pasa eso? Por ejemplo, ustedes tienen presiones altas de CO2, ¿no? Ese CO2, cuando ingrese a cavidad, es decir, a circulación sanguínea, va a encontrar moléculas de agua. Entonces, esa molécula de agua con el CO2 se van a convertir en bicarbonato, ¿correcto? En bicarbonato más un ion hidrogenión. Este ion hidrogenión es el que se va a incrementar en sangre, es decir, va a incrementar las concentraciones de hidrogeniones y esto es lo que te va a producir la acidosis. Entonces, al eliminar el CO2, lo que ustedes van a hacer es disminuir la producción de hidrogeniones, ¿correcto? Y bueno, claro que van a disminuir también la concentración de bicarbonato, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Entonces, terminado el procedimiento de aspiración del neumoperitoneo, se va a suturar las puertas de entrada de los trócares que se hubieran puesto. Este es un procedimiento menos doloroso, ¿no? No requiere tanta manipulación de la pared abdominal. Tienes menos riesgo de qué? De infecciones de sitio operatorio, de seromas, de hematomas, de dehiscencias, de eventraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son mínimas incisiones pequeñas que lo que te va a permitir o lo que te va a producir es una recuperación mucho más rápida, menor complicación con respecto a infecciones de sitio operatorio y es un método poco invasivo, ¿correcto? Es un método poco invasivo. Muy bien, entonces, por ejemplo, vamos a tener acá varias formas de cómo ingresar a cavidad, ¿no? Cómo ver el tema de la inserción de los trócares, cómo generar el neumoperitoneo, que ya hemos visto, claro, cómo es que van a afrontar el uso del neumoperitoneo para poder interactuar con toda la cavidad intraabdominal. Ya, entonces, ¿qué es lo que van a ver acá? Lo que van a ver, pues, es todas las imágenes de la cavidad intraabdominal. Segundo punto que vamos a ver, la instalación de los trócares y el procedimiento quirúrgico en sí, ¿no? Cómo es que van a realizar este procedimiento mínimamente invasivo. Y la exuflación y retiro de trócares, ¿correcto? Este es el paso final cuando ya han terminado, pues, el tema de la cirugía laparoscópica. Van a ver el, el resultado final, ¿no? Que es extraer los trócares de la cavidad intraabdominal. Muy bien. Entonces, vamos con el neumoperitoneo, ¿correcto? Entonces, ya hemos visto de manera general, ahora vamos a verlo un poquito más específico, ¿correcto? Entonces, ¿en qué consiste? En insuflar un gas inerte, ¿correcto? Un gas inerte, un gas inocuo. ¿Cuál es ese? El CO2. Y acá vamos a hablar un poquito más del CO2, no de sus ventajas, de sus desventajas, ¿no? La presión en la que se debe trabajar en la paroscopía debe ir entre 12 y 15, ¿correcto? Esta presión se debe mantener constante, ¿ya? Y mientras, por ejemplo, si ustedes tienen una buena visión con una presión, no sé, pues de 12 nada más, quédense con 12. ¿No? No le metan más presión, ¿no? Si es que ustedes saben que la cavidad abdominal pues es poco distensible del paciente, es un paciente obeso, tiene bastante panículo adiposo, ya, pueden subirle un poquito más la cavidad abdominal, la presión intraabdominal de CO2, ¿correcto? Entonces, el CO2 en la cavidad peritoneal a un flujo variable, dependiendo de la necesidad, se regula automáticamente por sistemas electrónicos. Claro que ustedes también pueden hacerlo variar de manera manual, ¿no? Pero este gas, el CO2, ¿por qué se escoge? Porque es un gas inocuo, ¿ya? ¿Qué más? Tiene bajo costo, ¿no? Tiene bajo costo. ¿Qué más? Es altamente difusible, ¿no? Lo que nosotros queremos es que este gas no se quede en la cavidad abdominal, sino difunda.
porque si se queda en la cavidad intraabdominal puede generar irritación, puede generar, por ejemplo, que este gas pase eh, hacia algún órgano, pase hacia la circulación sanguínea y lo que genere, perdón, y lo que genere es una embolia gaseosa, ¿no? Entonces, ¿qué más? El gas, el CO2, es soluble en sangre, ¿no? Es soluble en la sangre, ¿no? Y se metaboliza, como les expliqué de manera rápidamente en la sangre, ¿no? ¿Qué más? No es irritante, ¿correcto? Y no favorece la combustión, no combustión. Entonces, esto es importante, es un gas dentro de todos el más adecuado, También, por ejemplo, como les mencioné, en 1910 se introdujo aire ambiente, ¿no? Y el aire ambiente era muy tóxico, era muy irritante, era un gas que tenía alto riesgo de hacer combustión, que tenía bastante, por su alta concentración en nitrógeno, alto riesgo de hacer embolismo gaseoso, embolismo eh, aéreo, ¿no? Es un gas poco manipulable, el aire ambiente, ¿no? Después aparecieron otros, ¿no? Como les mencioné, también apareció el óxido nitroso, que era menos irritante, era fisiológicamente inerte, pero era peligroso, ¿no? Porque tenía una rápida difusión y una rápida combustión, ¿no? El óxido nitroso, ¿no? También aparecieron otros, ¿no? Como el helio, el neón, ¿no? Esos son otros gases. Ahora, pero en la parte del insuflador, pues es lo más importante, ¿no? Mantener presiones, como les dije, de entre 12, 15, ¿no? Y en gestantes entre 10 y 12, en niños también entre 10 y 12, ¿correcto? Entonces, al inicio del neumoperitoneo es recomendable iniciar la insuflación a 1 litro por minuto, con lo cual se puede evaluar si la presión inicial es correcta, ¿correcto? Y después vamos a mantener flujos de 1 litro por minuto, ¿no? ¿Y pueden aumentar más el flujo? Sí, sí se puede aumentar más, pero lo recomendable es mantenerlos en flujos bajos, ¿correcto? Si el neumoperitoneo es imposible operar a los pacientes, sin este no se puede de expandir de manera adecuada la cavidad abdominal. No, mira, por ejemplo, en esa imagen ven cómo el cirujano toma con una mano en pinza la pared abdominal y la eleva. ¿Qué es lo que está haciendo? Está liberando la zona umbilical, está alejando la zona umbilical de las vísceras y de la grasa intraabdominal, las arterias, todo eso, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que está haciendo? Así introducir el CO2, haciendo neumoperitoneo con su aguja de Veres. Entonces es muy importante manipular de manera adecuada pues los instrumentos, ¿no? Para no generar pues un daño, una lesión, una iatrogenia hacia el paciente, ¿correcto? Con una adecuada técnica, con una buena seguridad en el acto quirúrgico, el paciente debería tener un riesgo disminuido con respecto a las complicaciones de inserciones de la aguja de Veres, ¿correcto? ¿Qué más saber sobre el CO2? ¿No? El CO2 también me puede producir en el neumoperitoneo efectos locales y efectos sistémicos, ¿correcto? Entonces, esos son dos puntos importantes. Por ejemplo, el CO2 me puede producir algunos efectos locales, sí. Por ejemplo, locales, ¿cuáles? Los más importantes. Lo más importante y lo que ve ustedes más es distensión del peritoneo, ¿correcto? Distienden el peritoneo. Y esta distensión del peritoneo, ¿qué me puede generar? Una reacción vagal, ¿correcto? Por eso es que si ven
un paciente hipotenso, un paciente sudoroso, un paciente que se le disminuye la frecuencia respiratoria, pues puede estar haciendo la presión intraabdominal, un reflejo vagal, ¿no? ¿Qué más hace? Eleva el diafragma, ¿no? Obtiene un diafragma elevado. Y como incrementa el diafragma, también me va a disminuir la compliance pulmonar y que me va a afectar, el retorno venoso, ¿no? Hace como una, pues, contracción de los vasos y lo que va a hacer es colapso de los mismos y el retorno venoso se va a ver disminuido. No, mira, justo acá están los efectos de este gas, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen efectos locales, ahí está, ¿no? La distensión, la reacción vagal, el diafragma elevado, el retorno venoso y el dolor, ¿no? Y efectos sistémicos que te puede producir, como bien ya lo saben y se los he mencionado, hipercapnia, es decir, que la concentración de CO2 aumente. Acidosis, ya saben cómo se produce, por qué se produce. Aumento de la poscarga, ¿por qué? La disminución de la precarga, la disminución de la precarga, es decir, la disminución del retorno venoso, porque hay qué cosa, hay alteraciones del retorno venoso que van a producir una menor precarga. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo compensando esto? ¿Qué va a hacer? Aumentar la poscarga, es decir, aumentan la resistencia vascular periférica. Y con eso también, ¿qué están haciendo? Incrementando catecolaminas. ¿Por qué? Porque las catecolaminas que van a hacerle al vasito van a aumentar la contracción vascular, ¿no? Entonces, ¿qué le van a producir? Estrés al miocardio. ¿Por qué? Porque están aumentando la precarga, están aumentando el incremento de catecolaminas, van a incrementar la poscarga. Bien, entonces eso es un efecto de compensación al incremento de efectos sistémicos del CO2. Por eso es que este CO2 tiene que ser fácilmente controlable. Entonces, si ustedes ven en el paciente una presión arterial alta, hipertenso, lo ven rubicundo, ¿no? Lo ven con alteraciones hemodinámicas, pues hay que sospechar, ¿no? Que por ahí si ustedes ya van más de 3, 4, 5 horas de cirugía, pues que algo está pasando con el CO2, se está alterando, se está difundiendo mucho hacia los órganos. Correcto, y lo que está produciendo es eso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Comenzar a bajar sus CO2, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se hacen las instalaciones de los trócares? Entonces, hemos visto cómo se genera el neumoperitoneo, ¿no? Ahora miren, por ejemplo, acá también hay algo que se está viendo, ¿no? Esto es un trócar de Hassan, ¿no? Como ven, tiene acá una valvulita. Esa valvulita, por ejemplo, los trócares normales no lo tienen. Es como un globito, que cuando ustedes ingresan el trocar, ese globito se infla. Ingresan el trocar, ese globito, así como una boya, alrededor del trocar, se infla. Entonces, cuando ustedes jalan el trocar, esa boya colapsa el ingreso del trocar y hace una maniobra de válvula. Es decir, no se pierde el CO2, no hace que no se pierda el CO2. Y además, ese trocar de Hassan lo que te va a permitir, aparte de tener una mejor, por ejemplo, ¿cómo se diría? Un mejor sellado hermético, te va a permitir también manipular mejor las estructuras, ¿no? Porque es un trocar que tú lo puedes introducir con como un trocar óptico, ¿correcto? Como un trocar óptico, no viendo hacia dónde te diriges, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Esa imagen es eso, ¿correcto? Y te va a generar ahí un incremento del CO2. Ahora, las instalaciones de los trócares. Los trócares, el primer trócar siempre debe instalarse generalmente por el ombligo,
correcto, por el ombligo. Es donde se debe de instalar el primero. Ahora, doctor, ¿y si es un paciente que tiene múltiples adherencias? Si es un paciente que tiene muchas adherencias, si es un paciente que ustedes saben que es posoperado, ¿no? De, por ejemplo, las cirugías que más generan adherencias, las cirugías oncológicas, por ejemplo, las hemicolectomías derechas, las peritonitis generalizadas, sí van a tener en cuenta que el T1 no se va a poder introducir bien por la zona umbilical. Muchas veces si introducen el trocar, van a ver y no se ve nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hay adherencias alrededor de ese T1, hay adherencias alrededor del ombligo. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a trazar una línea media clavicular y vamos a trazar otra línea que va a ir 2 centímetros por debajo del último reborde costal. Me hagan de cuenta que por acá es el último reborde costal, 2 centímetros por abajo, van a trazar otra línea, ¿ya? Y en el medio van a hacer una incisión. ¿De cuánto? De 1 centímetro. ¿Correcto? ¿Cómo se llama esto? Se llama punto de Palmer. Este punto de Palmer lo que me va a permitir es tener una visión sobre la zona umbilical, ¿no? Y de esta manera voy a ver si es que hay adherencias, si producto de la introducción de mi trocar he generado lesión. Entonces, con esto que van a ver, van a hacer su T1 en punto de Palmer. Y este punto, que está trazado entre la línea media clavicular y un punto que se traza a 2 centímetros del último reborde costal, van a tener su punto de Palmer y de esta manera van a introducir un trocar y ese trocar les va a permitir ver toda la cavidad abdominal y van a introducir un segundo triangulando la ubicación entre el ombligo y el trocar en el punto de Palmer, ¿correcto? Van a triangular. No, generalmente es en flanco izquierdo, ¿correcto? En flanco izquierdo. Entonces, ¿qué van a generar ahí? Van a generar un proceso de, eh, van a generar un proceso de ayuda, ¿no? Eh, van a ayudar con el tema de visualizar mejor, ¿correcto? Entonces, de esta manera usan el trocar que ponen en flanco izquierdo para liberar todas las adherencias. Generalmente por el trocar en flanco izquierdo se mete el hook, ¿no? Y con mucho cuidado, pues lo que van a producir es van a retirar todas las adherencias, liberan las adherencias y pues continúan operando. ¿Correcto? Introducen el T1 y ya, nuevamente meten la cámara una vez que liberaron todas las adherencias umbilicales, van a meter Se te di que ya se retira el al final ya lo tuvo. El dinero estaba tranquilo. A ver, el audio otra vez se prendió. Entonces, una vez que hacen esto, van a poder liberar todas las adherencias umbilicales. Entonces, cuando ustedes hagan esto, liberan todas sus adherencias. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer primero? El primer trocar debe instalarse generalmente por el ombligo, generalmente, por lo cual se hace una incisión radial o en el fondo del ombligo, previa tracción de la pared hacia arriba, lo que ya habíamos mencionado. Debe hacerse una presión suave y permanente, ¿correcto? Con movimientos rotatorios. ¿Qué significa eso? En tirabuzón, ¿correcto? En tirabuzón. De la mano hasta sentir la activación del sistema de protección que tienen los trócares. Es decir, cuando ustedes introducen el trócar retrae el punzón, ¿correcto? El punzón se retrae rápido y lo que van a introducir por consecuencia es la camisa del trócar,
Entonces, sí van a poder ingresar actividad a cavidad de esa manera, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven estas imágenes, van a introducir siempre el T1 en zona umbilical, el T2 en flanco derecho, el T3 subsifoideo y el T4 en flanco izquierdo, ¿correcto? Esa es la posición de los trócares. ¿Puede variar? Sí, puede variar, ¿no? Por ejemplo, para hernia, para apendicectomías, el T1 es umbilical, el T2 suprapúbico y el T3 fosiliac izquierda. ¿Correcto? Siempre triangulando. Siempre triangulando. ¿Correcto? Es importante la ubicación de sus trocars. Si ustedes van a operar una TEP, ¿no? El T1 va umbilical, el T2 va más o menos a unos 4 o 5 centímetros del pubis, ¿correcto? Y el T3 va entre T1 y T2, ¿correcto? Siempre en línea, TEP. Y para una TAP, el T1 umbilical, el T2, si es hernia del lado izquierdo, va en flanco derecho y el T3 va un poco más arriba de la línea del T2, ¿correcto? También va en flanco, pero va un poquito más arriba, con la finalidad de que las líneas se dirijan hacia el lado izquierdo. Y si es una hernia del lado derecho, el T1 umbilical igual del lado derecho, el T2, a ver, el T2, el T2 va en flanco izquierdo, pero un poquito más abajo. Y el T3 va un poco más arriba en el flanco derecho igual, pero un poco más hacia arriba con la finalidad de tener mejor visualización del, eh, del lado derecho de la hernia. ¿Correcto? Así, más o menos. Ahora, una vez hecho esto, lo que se retira es el mandrilo punzón, ¿correcto? Y se abre la válvula para comprobar la salida libre de gas. En ocasiones, por ejemplo, es otra manera de ver si es que han lesionado algo, ¿no? Porque cuando abren, sale sangre, ¿no? Sale sangre, sale contenido intestinal, ¿no? Lo cual se confirma su correcta posición si sale gas. Seguidamente se colocan los trócares en el abdomen, de acuerdo al tipo de operación programada, ¿no? Se van a colocar, así como les he mencionado los otros trócares, se van a colocar de la misma manera, tres o cuatro, ¿no? Del diámetro que el cirujano considere. Por ejemplo, diámetros grandes, los trócares de 18, los trócares de 15, generalmente se usan para pacientes bariátricos, ¿no? Para pacientes en quienes se va a realizar manga gástrica, bypass gástrico, ¿no? En esos pacientes sí se usan trócares bien amplios, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Trócares bien amplios para pacientes que tienen un panículo adiposo muy grueso. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Lo que necesitan, pues, es tener más volumen con respecto al trocar, ¿no? Más largo, mejor dicho, un trocar más largo. Ahora, el procedimiento quirúrgico. Toda operación se inicia con una laparoscopía diagnóstica. Es muy importante, como se los mencioné, siempre barrer todo lo que están viendo. Así estén seguros de que han entrado bonito, han entrado bien. Siempre hagan un barrido, ¿no? Recordándose como rutina usar el análisis por cuadrantes de acuerdo a las agujas de reloj, ¿correcto? Y en forma horaria, iniciando desde las 12, que será el ligamento redondo del hígado. Luego se procederá
a la operación propuesta, ubicando los trócares dependiendo del órgano a operar, ¿correcto? De esa manera, pues van a tener un adecuado ingreso, un adecuado procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, de esa manera es como debemos actuar. Ahora, terminada la operación, se deberá lavar la cavidad si es necesario y aspirar todo el líquido y gas remanente. Correcto. Entonces, por ejemplo, para el retiro de los trócares es muy importante tener en cuenta qué cosa. Cuando tú retiras los trócares, el trócar previamente está insuflado, ¿no es cierto? Entonces, ese trócar insuflado lo que ha generado es un incremento de la presión intraabdominal. Ese incremento de la presión intraabdominal lo que ha producido es un colapso vascular. Ese colapso vascular, si ustedes, por ejemplo, sacan los trócares rápido, no hacen un desinsuflado progresivo, una exuflación progresiva, eh, van a incurrir en un error. ¿Por qué? Porque los vasitos que se han colapsado producto del aumento de la presión intraabdominal van a sangrar y ustedes ya sacaron todos los trócares. ¿Y qué va a pasar? Hematomas, va a pasar hematomas de pared. ¿Qué más va a pasar? Puede pasar que ustedes, producto de que su campo operatorio, por ejemplo, al sacar una vesícula biliar, el fondo de la vesícula biliar está normal, no sangra, todo está bien, pero su presión de intraabdominal está en 15, ¿no? 14, está elevada. Entonces, cuando ustedes quiten de manera brusca la presión del insuflador, ¿qué va a pasar? Van a generar que esos vasitos que estaban colapsados producto de la presión vuelvan a sangrar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Terminaron de hacer todo su procedimiento. Hagan un último paso. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a bajar la presión intraabdominal y la van a poner entre 8 y 10. ¿No? Entre 8 y 10. Y si con eso pueden ver adecuadamente, perfecto. Si están en 8 o 8. ¿No? Y con eso, ¿qué van a ver? Van a ver cómo se ve el lecho. Si el lecho es sangrante, tienen que volver a cauterizar. Si el lecho está normal, no está sangrante, perfecto, no pasó nada. Ya, sí, porque están casi por encima del valor eh, del ideal de la cavidad intraabdominal, ¿no? Entonces ya están bien. Pueden retirarlo, comenzar a retirar los trócares. Ahora, para retirar los trócares tampoco se hace así de manera brusca. ¿Qué es lo que nosotros usamos? Visión directa, ¿correcto? ¿Ves el trócar que vas a retirar? Mm, Hace lo mismo, vas bajando la presión intraabdominal y vas retirando el trócar. ¿Eso qué va a generar? Va a generar que al retirar tú el trócar, veas si comienza o no a sangrar. Entonces retiras el trócar y lo cubres con el dedo en la parte de la piel, claro, ¿no? Y comienzas a disminuir de igual manera la presión de CO2 hasta llegar a una presión entre 8 y 10. Una vez que retiras el trócar, bajas la presión, ves si sangra. Si sangra, por el mismo agujerito, introduces el trócar, perdón, introduces el hook. Introduces el hook y comienzas a quemar en sacabuzón, haciendo, perdón, en como sacando el trócar, ¿correcto? Y lo que vas a generar es quemar los vasitos que han estado colapsados, producto de que el trócar ha estado puesto en esa zona, ¿correcto? Así de esa manera. ¿Qué más? ¿Qué más van a hacer? Una vez que hacen visión directa, una vez que realizan una visión directa de toda la parte de la cavidad abdominal, ya pueden proceder a retirar el resto de trócar umbilical, ¿correcto? Y una vez que retiran el trócar umbilical, ya pueden salir pues mirando directamente el trócar umbilical, sin hacer ningún
otro paso. Ya quitan todos los trócares y exuflan completamente todo. ¿Y qué más van a hacer? Generalmente quitan todo el CO2. ¿Cómo hacen? Hacen una ligera compresión en la cavidad abdominal y van a retirar todo el CO2 de la cavidad abdominal para evitar que tenga dolor postoperatorio. Entonces, así es como van a retirar el troca. Ahora, el área y equipo, ¿no? Entonces, ahí vemos dos técnicas principales para la introducción eh, del campo operatorio, ¿no? Tenemos una técnica francesa y una técnica americana. Ahora, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre uno u otro? Depende bastante de... un segundo. A ver, ¿sí se ve? Ya, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Em, Hay dos técnicas, una técnica francesa y una técnica americana, ¿correcto? Para vesícula biliar, ¿no? La técnica francesa es una técnica donde el cirujano principal se encuentra entre las piernas del paciente. Y la técnica americana, el cirujano principal se encuentra a la izquierda del paciente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que van a variar acá nada más? La posición del cirujano, nada más. El ingreso de trócares, el número por ejemplo, de trócares que se usan va a ser el mismo, no hay variación, aunque algunos usan menos, ¿no? La técnica original con cuatro trócares, ¿no? Entonces, el equipo típico incluye un cirujano laparoscopista, una enfermera quirúrgica, adiestrada en cirugía laparoscópica. Es posible la adición de ayudantes laparoscópicos y personal cirujano circulante con un conocimiento estrecho del equipo para mejorar la eficacia del procedimiento. ¿Correcto? Porque tienen que hacer algunas modificaciones en la torre de laparoscopía para su adecuado funcionamiento. Los estudios demuestran que la disposición de un equipo laparoscópico designado reduce la incidencia de conversión y el tiempo quirúrgico total, lo que se traduce en ahorros de costos para el paciente y el hospital. ¿Correcto? Entonces, eso es muy cierto. El tema de tener un equipo quirúrgico con el que siempre operas va a disminuir el riesgo de la cirugía, de las complicaciones. Entonces, mientras, igual con el anestesiólogo, ustedes cuando operen, siempre operen con el mismo anestesiólogo, porque ustedes van a ver que si es que cambian de anestesiólogo, su riesgo, el riesgo sobre la cirugía, de que pase o suceda algún evento adverso es mucho mayor. Entonces, siempre hacer un equipo quirúrgico y siempre trabajar con ese equipo quirúrgico, no cambiarlo, ¿correcto? Entonces, ahí están las técnicas francesas, americanas, para el tema de cirugía laparoscópica en vesícula biliar, ¿no? Es muy importante determinar el adecuado manejo de los equipos de laparoscopía, independientemente de las técnicas que se usen. ¿Hay alguna diferencia entre una u otra? No, ninguna. La técnica francesa es un poco más ergonómica para el cirujano principal, ¿no? Porque estás entre las piernas del paciente y tienes directamente hacia ti
la vesícula biliar. A diferencia de la técnica americana, que también es una técnica adecuada, pero el cirujano al estar a la derecha tiene que doblar o angular alguna de las manos, ¿no? Porque no estás de manera directa hacia la vesícula biliar, ¿no? Pero de igual manera es una técnica quirúrgica que lo usan con mucha frecuencia, ¿no? Depende de la habilidad del cirujano, ¿no? De lo que el cirujano esté más acostumbrado a hacer, ¿no? Correcto, pero en líneas generales, la técnica francesa es mucho más ergonómica que la técnica americana, ¿no? Por su ergonomía en la posición. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, entre los varios instrumentos utilizados en cirugía laparoscópica, ¿qué tenemos? El laparoscopio, o lo que hemos visto ya, los trócares, aguja de veres, mangas o empuñaduras, el insuflador, la óptica, que comprende cámara, fibra, monitor, la fuente de luz, la grabadora de video, ¿no? También las pinzas, que son aparatos de corte, coagulación, corriente mono, bipolar, cauterio, bisturí ultrasónico, clips y ligaduras, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el tema de los aparatos de corte y coagulación, tienen que entender y saber que la energía monopolar del hook es un poco más lesiva. ¿Qué más? Los bipolares. Por ejemplo, un ejemplo de bipolar, ligashur, ¿no? El ligashur tiene un menor radio de acción y lo que va a producir es una disminución en el riesgo de quemaduras alrededor de la pinza, ¿correcto? Entonces, el ligashur corticoagula. Ahora, ¿hay otro mejor que el ligashur? Sí, está el ultrasonido. ¿Cómo se llama eso? El armónico, ¿no? El armónico, el bisturí ultrasónico. Entonces, el armónico, ¿qué tipo de energía usa? Usa ultrasonido y va a producir tres efectos: corta, quema y coagula. Correcto, entonces, ¿el bisturí armónico es mejor que el bipolar? Sí. ¿Tiene menos radioacción? Sí, solamente quema lo que toca. Lo que tú pinzas con el bisturí armónico es lo único que vas a cortar. Correcto, entonces, con respecto a disminuir riesgos con el uso de energía dentro de la cavidad abdominal, si ustedes tienen bisturí ultrasónico, usen mejor bisturí ultrasónico, ¿no? Pueden usar también bisturís bipolares, corriente bipolar también, ¿no? Y si ya, pues en última instancia no tienen nada, monopolar, ¿correcto? Ahora, cuando ustedes tienen aparatos de corte y coagulación, por ejemplo, pueden adaptarlos también, ¿no? Por ejemplo, pueden convertir su Maryland o pueden convertir su tijera también en energía, ¿no? Y tener, pues, eh, al momento de hacer, por ejemplo, apendicectomías, una tijera con energía de coagulación y van cortando y van quemando, van cortando y van quemando, van cortando y van quemando. Entonces, es también de alguna manera un dato por ahí que pueden realizar, ¿no? Así es como algunos hacemos el tema de las apendicectomías, ¿no? Porque generalmente lo hemos aprendido así, ¿no? Ahora, estas pinzas que ustedes también van a usar son pinzas de agarre, pinzas de corte, pinzas de canulación, portagujas, ¿no? Todos esos. Entonces, acá vemos pues una variedad de pinzas con respecto al uso de las mismas, ¿no? Tenemos Maryland, tenemos Grasper, tenemos, por ejemplo, Jacobs, ¿no? Jacobs. Tenemos, por ejemplo, pinzas cocodrilo, tenemos Maryland, ¿no? Tenemos pinzas tipo Alice, ¿no? Entonces, todas estas pinzas son de pinzas de laparoscopía. También tenemos tijeras. Todas estas tienen partes también. Tienen un mango, tienen un rodete y tienen un inserto.
¿correcto? Entonces, estas pinzas te van a ayudar a qué cosa? A manipular todo lo que se encuentre dentro de la cavidad peritoneal, ¿correcto? Entonces es muy importante saber identificar todas las pinzas y estructuras que tenemos para poder usar en el momento de la cirugía, ¿no? ¿Hay alguna complicación, alguna de ellas? Sí, solamente tener en cuenta que las pinzas de tracción como las Backup, las pinzas endoscópicas con mangos suaves, donde los insertos o puntas pueden lesionar el intestino, es mejor evitarlas porque pueden generar una lesión inadvertida intestinal, sino usar mejor pinzas atraumáticas, como las Backup, ¿no? Las Graspers finas, entonces eso pueden usar, ¿no? Pinzas, por ejemplo, tipo Alice, ¿no? Que también son delgadas, que no son traumáticas, como ya les mencioné, los Backup, ¿no? Y también pueden usar pinzas de tracción, ¿no? Ahora, las pinzas de fijación o las pinzas dentadas, esas no se deben usar para el tema de cirugía intraabdominal, ¿no? La cirugía por ejemplo, de manipulación de intestinos, ¿no? ¿Qué más? Con el tema de la laparoscopía, siempre tener en cuenta que la finalidad de esta cirugía es aprender la adecuada manipulación, ¿no? Acá ven el set de pinzas, ven la mesa con el instrumental, ¿no? ¿Qué es lo que están usando acá? Todas las pinzas con los mangos y por ejemplo, esta pinza tiene partes, sí, tiene partes, las pinzas. Las pinzas endoscópicas tienen un mango, que puede ser un mango con cremallera o sin cremallera. Es mejor sin cremallera, porque tú le puedes poner la adecuada presión a lo que tú desees, ¿no? Pueden ser estas cremalleras metálicas, como ven ahí, o también hay algunas de plástico, ¿no? Pueden tener también sistemas para mantenerlas cerradas, como les digo, las cremalleras, ¿no? Esas cremalleras pueden ser muy fácilmente utilizables, pero si es que van a manipular intestinos, es mejor que no tengan cremallera porque pueden generar lesión, ¿no? Aparte de, en ocasiones pueden generar un poco de tracción sobre esa pinza sin darse cuenta que pueden estar lesionando la pared abdominal, ¿no? ¿Qué más? También todos estos tienen un conector en la punta, ¿no? En la punta. ¿Para qué sirve ese conector? Ese conector lo que va a servir es para ahí conectar energía monopolar, ¿no? Energía monopolar para poder usar, como les mencioné, una tijera con corte, ¿no? Además pueden tener un sistema también para rotación, ¿no es cierto? Que acá tienen una manivela, acá no sé si se nota muy bien, acá tienen una manivela que sirve para rotar la pinza, para girar toda la pinza. ¿Correcto? Esas son las partes de una pinza, ¿no? Entonces, ¿qué más? El tubo, ¿no? Como les mencioné, el tubo camiseta. Y esos tubos o camisetas pueden ser de distintos tamaños, ¿no? Algunos pueden ser más cortos o algunos otros mucho más largos, ¿no? Entonces, ¿qué más? Y los insertos que ya hemos visto acá. Acá ven, observamos los distintos trócares. Estos son trócares de plástico. A diferencia de los metálicos, estos no son reesterilizables, solo se deberían usar una vez. Y pues esas son las pinzas que tenemos. Acá también vamos a ver en la parte superior, aparte de pinzas, portas. ¿No? Las portas pueden ser portas rectos o portas curvos, con cremallera o sin cremallera, ¿no? Entonces también va a depender de qué se hayan adaptado mejor ustedes para el tema del uso de los portas laparoscópicos. Estos portas laparoscópicos eh, son distintos, algunos vienen para diestros, otros para zurdos. Ahora, ¿qué más? Aparte de los portas que sirven para hacer sutura, colocar puntos, también van a tener un insuflador, perdón, un irrigador
o un aspirador, que es esta canulita que ven acá, larga. Entonces, ese es la aspiración, el aspirador. Ese aspirador lo que te va a permitir es pues poder limpiar todo el campo quirúrgico si es que el mismo se ha llenado de sangre, ¿correcto? Y pues algunas otras pinzas, por ejemplo, por acá tienen al Hook, ¿no? Por acá tienen una Maryland, por acá tienen una Grasper, esto parece una tijerita, ¿no? Entonces son distintos instrumentales que van a usar para la laparoscopía. No, aparte de eso, también tienen que tener un poquito de material para la apertura del ombligo, ¿no? Dos Kellys, pinzas de disección con uña, un bisturí, generalmente un bisturí 11, que es el que más se usa, su aguja de veres, que también está por acá, y las Kellys, ¿no? Las Kellys, para poder, nosotros al momento de hacer, nosotros hacemos, por ejemplo, introducción laparoscópica abierta, no hacemos una introducción cerrada, no, no usamos aguja de veres. Por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a usar aguja de veres. Nosotros lo hacemos abierto, no abierto. No usamos aguja de veres. Entramos con pinzas para agarrar la cavidad peritoneal o la aponeurosis y cortarla, ¿no? Hacemos pequeñas incisiones y por ahí introducimos a manera de prueba un, una pinza, ¿correcto? Una pinza. Y después de eso introducimos primero el trocar de 5 y luego introducimos el trocar de 10. Es decir, con el trocar de 5 pueden estar cargado también porque lo pueden meter en tiriabuzón. A veces no se pide cargado el trocar de 5, ¿no? Porque si es que han hecho una buena incisión, ya no es necesario, ¿no? Entonces, trocar sin punzón, lo introducen, lo meten y eh, comienzan a insuflar y así van a generar neumoperitoneo. Y después, una vez que han generado su neumoperitoneo, recién introducen el trocar de 10 milímetros, ¿correcto? Introducen el trocar de 10 milímetros. Entonces, de esa manera, pues evaluamos todo el tema de las pinzas laparoscópicas. ¿Hay algún otro instrumental? Sí. También están los portaclips, que son los que se usan para clipar, tanto sea cístico, algunos, por ejemplo, los endoclips o los hemolocks que usan eh, unos clips largos, grandes, para las bases apendiculares, ¿correcto? Aplicadores de clips reutilizables, ¿no? Entonces, eso también podemos utilizar. Ahora, aparte de estos instrumentales, acá me olvidé de comentarles algo, también se pueden usar ahora, que está muy de moda y está muy en boga, el uso de sutura mecánica, ¿no? Bueno, no es que sea algo muy nuevo, ¿no? Es algo que ya se viene usando hace tiempo, ¿no? Pero es algo que todavía sigue siendo innovador y que ayuda mucho en el tema de la evolución eh, quirúrgica, porque te ahorra bastante tiempo, ¿no? No es únicamente entrar, por ejemplo, ver cómo está toda la sutura completa, sino te ahorra bastante tiempo, porque cuando tú usas sutura mecánica, tú lo que vas a hacer es generar zonas de unión para hacer las anastomosis sin perder mucho tiempo. Lo único que haces es cerrar brechas, cierras brechas y eh, haces claro que sutura laparoscópica, pero sí o sí se necesita sutura laparoscópica, uses o no uses sutura mecánica, porque tienes que cerrar de todas maneras la brecha, es decir, el huequito al intestino al que le hiciste, ¿no? Si haces una anastomosis lateral, ¿no? Y por ejemplo, también hay otro instrumento que se denomina eh, sutura circular. La sutura circular sirve más para patología rectal, ¿correcto? Cuando, por ejemplo, hicieron una colostomía porque, no sé, pues el paciente tuvo una gangrena, ¿no? Y pasó algo y dejaron el muñón muy corto de la parte rectal,
¿correcto? Porque el recto tiene tres porciones, una porción inferior, media y superior, ¿correcto? Es decir, un recto inferior, un recto medio y un recto superior, ¿no? Entonces, cada una tiene 5 centímetros, en total de recto tienes 15, ¿no? Entonces, por ejemplo, por algún motivo, no sé, pues te encontraste por ahí con una adherencia, tuviste que resecar más sigmoides y dejaste pues una porción de recto pequeña, ¿no? Ponla de 10 centímetros. ¿Puedes restituir ese paciente? Sí se puede. ¿Qué usan? Sutura circular. La sutura circular se introduce por el recto, el primer muñón, y por la paroscopía se introduce el punzón, ¿no? El punzón, previamente anudado, ¿no? Lo puedes hacer también en cirugía abierta, ¿no? También se puede hacer de mejor manera por cirugía abierta. Generalmente cuando son rectos muy cortos, menores de 10 centímetros, todos se hacen por cirugía abierta, ¿no? Y esta sutura circular lo que va a hacer es generar una tracción entre ambos muñones y lo que genera es un muñón mucho más firme, mucho más recto, a que tú generes tracción sobre ese recto que va a estar corto, va a estar pequeño, le genera mucha tracción y va a generar mucha tensión no se puede abrir, ¿no? Cuando una sutura queda muy tensa, un segmento intestinal queda muy estirado, lo que puede pasar y lo que puede generar es dehiscencia de los puntos de unión de sutura, ¿correcto? Entonces, de esa manera, pues también hay otros instrumentos, ¿no? Ahí les he mencionado otros dos más, ¿no? La sutura mecánica y la sutura circular. Ahora, indicaciones, por ejemplo, en qué tipo de cirugías podemos utilizar la paroscopía? ¿No? Algunas, ¿no? Porque son infinidad. Por ejemplo, en la colecistectomía, ¿no? En las hernias. Ahora las hernias, pues las TAP, las TEP. Hay otro tipo de hernias y también, por ejemplo, para me olvidé decirles de las diastasis de rectos. Las diastasis de rectos se pueden corregir por la paroscopía. Sí. ¿Cómo se llama el procedimiento? Se denomina REPA. Se denomina REPA, que es la corrección laparoscópica de rectos abdominales. ¿Correcto? La reparación laparoscópica de rectos abdominales es una reparación laparoscópica donde se introduce un trocar por debajo del ombligo, porque generalmente la diastasis empieza supraumbilical. Donde se ingresa un trocar debajo del ombligo, no se introduce a nivel del ombligo, se introduce debajo del ombligo, más o menos a unos 5 centímetros debajo del ombligo, y lo que se va a disecar no es la cavidad peritoneal, sino ni siquiera la cavidad, por ejemplo, la cavidad supraperitoneal que está sobre el peritoneo, ¿no? Lo que se va a disecar es únicamente y lo que se va a liberar es la grasa de la aponeurosis. La vas a liberar lo más que puedas, ¿no? Es como si hiciéramos pues una abdominoplastía y tienes que liberar todo el canal o el túnel de la diastasis, ¿no? Se hace lo mismo. Lo vas a liberar y vas a diferenciar la cavidad de colgajo graso de la aponeurosis, ¿correcto? Por ejemplo, si este es el músculo recto abdominal, acá está su fascia aponeurótica, acá está la grasita. Lo que hacen es introducir un trocar por esta zona y hacer un espacio entre la grasa y la aponeurosis de los músculos. Acá hacen su espacio, comienzan a cortar, cortar, cortar y van liberando, ¿no? Cortan, 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 van liberando. Cortan, cortan, cortan y van liberando. Y con eso, ¿qué van a producir? Van a producir una cavidad. Entonces, ¿qué es lo que van a suturar en el REPA?
van a suturar los músculos, la fascia aponeurótica de los músculos rectos, ¿correcto? Es decir, van a hacer una reparación de musculatura recto abdominal, ¿correcto? Y lo que van a hacer es disminuir la diastasis, cerrar. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Repa, ¿correcto? Ahora, eso con respecto a algunos tipos de hernias que no son normales. Bueno, no se le considera una hernia en sí a la diastasis de rectos, ¿no? Por eso que tienen su nombre específico. Las apendicitis también mediante la laparoscopía, ¿no? Algunos hasta plastrones apendiculares se pueden operar, no hay ningún problema. Los abdómenes agudos también para determinar el origen, porque no tan solo la laparoscopía sirve para tratar, sino también es diagnóstica, ¿no? Te hace diagnóstico diferencial, ¿no? Si es que no sabes, es una paciente mujer de difícil diagnóstico, no sé qué es, quizás sea una apéndice, quizás sea, pues, no sé, un cuerpo lúteo hemorrágico, puede ser un embarazo ectópico, un quiste. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se entra por la paroscopía y van a determinar el origen de ese abdomen agudo. También se pueden hacer esplenectomías, claro, también esplenectomías laparoscópicas. Para los reflujos gastroesofágicos también se pueden usar plicaturas, ¿no? Las plicaturas de Nice. En cirugía bariátrica, por supuesto, también, ¿no? Están las famosas gastrectomías verticales, ¿no? Los bypass gástricos o gastrectomías en Y de Rux, ¿no? Entonces ahí están también la cirugía bariátrica muy, muy de la mano el uso de la laparoscopía, ¿no? Enfermedades inflamatorias intestinales también, ¿no? Muchas veces ingresan a cirugía, a laparoscopía, ¿no? Para hacer el diagnóstico de un paciente que sufre de dolor abdominal crónico, pues y lo que se dan cuenta es que es una enfermedad inflamatoria intestinal, no una enfermedad diverticular, ¿no? Que después de haber sido evaluado constantemente, determinan que pues es una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, la laparoscopía también me sirve para determinar esto. Doctor, también puede servir para ingresar a cavidad y limpiar por ahí quizá a causa de una enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo una diverticulitis, ¿no? ¿No? También puedo entrar a limpiar nada más, sí, también se puede entrar, ves que es una enfermedad inflamatoria, ves pus en esa zona y agarras y aspiras toda la pus. Claro que tienes que revisar bien el colon, porque puedes encontrar una perforación y la causa de esa pus es una perforación de la pared del colon. Hay que tener muy en cuenta eso, si es que el colon está íntegro, no hay ninguna lesión en absoluto. Ya lo que puedes hacer es únicamente entrar, mirar, limpiar, ¿no? Clasificarla según Hinchey, la clasificas y bueno, te vas, quitas los trócares. Si quieres, puedes dejar un drencito de seguridad, ¿no? Como es una enfermedad inflamatoria, puedes dejarlo. En cirugía oncológica también se puede usar. En cirugía oncológica, lo que más habitualmente se hace son hemicolectomías derechas, nefrectomías, ¿no? Las hemicolectomías derechas son como las apéndices de los cirujanos oncólogos, ¿no? Las apendicectomías laparoscópicas, ¿no? Entonces, las hemicolectomías derechas laparoscópicas también son un procedimiento seguro, ¿no? También son un procedimiento seguro. No todos van a hemicolectomía derecha laparoscópica, no todos, algunos pacientes nada más, los que no tienen comorbilidades, los pacientes que nunca antes se han operado, porque el tema de hacer una hemicolectomía derecha en cirugía oncológica también implica saber hacer disección ganglionar. Entonces es muy importante también saber identificar todo eso, ¿no? Ahora, ¿hay alguna contraindicación? Sí, por ejemplo,
Los pacientes con sepsis, shock séptico, miocardiopatías, los pacientes con edad avanzada, con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como los EPOC, la fibrosis pulmonar, las coagulopatías, el embarazo, pero en su tercera etapa, perdón, en su tercer trimestre, eh, son contraindicaciones para el tema de una cirugía laparoscópica, ¿no? El estado terminal también, ¿no? También es una contraindicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es saber identificar los factores de riesgo para no tener problemas con las contraindicaciones de esta cirugía, ¿no? Generalmente esas complicaciones, estas contraindicaciones no son en ocasiones, pues, muy frecuentes, ¿no? Si ves un paciente séptico y sospechas de un foco abdominal y el paciente está peritoneal, no lo vas a meter por la paroscopía, se tiene que ir por cirugía abierta, ¿no? Si este paciente tiene cardiopatías, la hipercapnia, la taquicardia que se le va a producir, no va a poder tener una buena un buen mantenimiento si es que no es por cirugía laparoscópica, ¿no? Porque la cirugía de emergencia tiene que ser una cirugía rápida, de fácil solución. Únicamente la cirugía de emergencia tiene que ser de control de daños, ¿no? Control de daños. El estado terminal de la cirugía en cirugía laparoscópica no es una indicación de realizar este tipo de cirugías, ¿no es cierto? Doctor, y los grandes obesos, cardiópatas, generalmente primero se les hace bajar de peso y después se les opera, ¿no? Entonces es muy importante mantener un adecuado peso corporal. Ahora, el tema de aplicaciones por especialidades. Miren, por ejemplo, en urología, quistes renales, por ejemplo, ureterolitotomía, ¿no? Exploraciones retroperitoneales, linfadenectomía pélvica en cáncer de próstata también, ¿no? Los famosos RTU, ¿no? Las resecciones transureterales, ¿no? En ginecología, las quistectomías, quistes menor de 5 centímetros, histerectomías, pero histerectomías, el tema de hacer una histerectomía, la pieza por ser muy grande, no la vas a sacar por región umbilical, tampoco le vas a hacer un corte, entonces todavía vas a usar un poco la vía vaginal para terminar de extraer el, eh, el útero, ¿no es cierto? Cauterización de endometriosis también, ¿no? Las miomectomías, liberación de adherencias, infertilidad, ¿no? Cirugía de tórax, ¿para qué lo usa? Para biopsias, para toracotomías, para resecciones pulmonares, para adherenciolisis, ¿no? Traumatología, para la artroscopía. En cualquiera de los segmentos articulares, en cualquiera, rodilla, hombro, tobillo, cualquiera. Otorrinolaringología, claro que también para la cirugía de senos paranasales, ¿no? Y de fosas esfenoidales. Y los pediatras también de la misma manera, ¿no? Como un adulto chiquito, ¿no? Apendicectomías, colecistectomías también en los niños, ¿no? Las hernias también se pueden reparar. Y en emergencia también se puede hacer la paroscopía, sí, apendicitis aguda, colecistitis aguda, una ulceración, una perforación de estómago pequeñita también, ¿no? Bueno, con respecto a las ventajas y desventajas de este procedimiento laparoscópico, las ventajas siempre deben de superar a las desventajas. Bueno, ¿qué ventajas? Menor riesgo de infección de las heridas, menor riesgo de producción de hernias, menor estancia intrahospitalaria y recuperación más rápida, permite realizar prácticamente cualquier tipo de cirugía, menor dolor postoperatorio y sangrado, menos anestesia, menos analgesia y deja menos cicatrices. Desventajas, algunas como por ejemplo el costo, que es un costo alto, que requiere una capacitación previa, por ejemplo, pérdida de la visualización en profundidad, es decir,
en visualización 3D del paciente. Falta de ergonomía produce cansancio, incomodidad y estrés, ¿correcto? Y las suturas y ligaduras difíciles también de realizar si no se tiene una adecuada capacitación de estos procedimientos, ¿correcto? Entonces, estas son las ventajas y las desventajas. Claro que las ventajas son muy superiores a las desventajas, por eso es que este procedimiento siempre se sigue realizando de igual manera. Y este tipo de laparoscopía tiene complicaciones, sí, sangrado de las incisiones por mala cicatrización, hernias o eventraciones a través de las incisiones, que se llaman eventraciones de sitio de trocar, infecciones de las heridas quirúrgicas en el posoperatorio, el cual va a ameritar sí o sí el uso de antibióticos para los pacientes, y lesión durante la operación de arterias, venas, intestinos, el estómago, uréteres y otras vísceras abdominales. Podemos provocados por la anestesia general, como sucede en otros procedimientos, ¿no? Entonces, la anestesia general también me puede producir complicaciones, ¿no? También me puede producir complicaciones. Entonces, dentro de las complicaciones van a ser las primeras dependientes del operador, de la laparoscopía, inserción de trócares, inserción de aguja de Veres y las producidas propias por la anestesia, ¿correcto? Entonces ahí tienen un poco de bibliografía que pueden revisar. Y bueno, eso sería todo por la noche. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna consulta conmigo, pues ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta ponencia, estos algunos alcances que les puedo dar, ¿no? Espero que les haya servido de algo. Muchas gracias, buenas noches.